En el día de hoy hemos nuevamente invitado a nuestro amigo, el profesor Carrero, Manuel Carrero, paisano mío, nació en el Táchira, historiador, uno de los hombres con una carrera muy importante en el mundo del análisis político, historiador con una observación muy aguda, bolivariano, revolucionario. Manuel Carrero, con toda seguridad, es uno no solamente de las mentes más brillantes dentro del mundo de los historiadores, sino que la Comisión Presidencial en distintas oportunidades ha echado mano de sus obras para poder dar proyección, para impulsar proyectos, darle sustentación y argumentación teórica a muchas posiciones, sobre todo posiciones nacional e internacional, que es un debate complicado porque la principal, digamos, el principal capital de la revolución bolivariana es el pensamiento bolivariano principalmente, y su simbología, su acción constituye, digamos, la pieza fundamental que distingue a los venezolanos. Fíjate que todas estas tumultos, todas estas complicaciones, toda esta presión internacional en Colombia, en Brasil, en Ecuador, apelan al pensamiento bolivariano. Entonces, bueno, queremos darle la palabra a Manuel hoy porque vamos a trabajar un nuevo ciclo dentro del proceso de conformación del pensamiento y sobre todo del papel del pensamiento bolivariano en el campo de la revolución venezolana. Pero un tema muy importante tiene que ver con el último siglo, un siglo de la historia del poder político en Venezuela, desde Gómez hasta nuestros días. Desde Gómez hasta nuestros días constituye una evaluación, hay que hacer una visión muy aguda para entender, porque quien no ve su pasado inmediato no sabe qué elementos puede proyectar hacia el futuro. Entonces queremos dejar a Manuel Acosta, Manuel Acosta es un compañero que trabaja con nosotros, a Manuel Carrero, con ustedes. El tema de hoy, el tema principal de hoy está referido a todos esos procesos vividos recientemente entre Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Llegamos después de un largo periodo de guerras de independencia, intestinas, de guerra civil, de montoneras, el caudillismo, y llegamos, ¿cómo llegamos a este principio del siglo XIX, del XX, finales del XIX, comienzo del siglo XX? ¿Y qué papel juega entonces en todo esto Cipriano Castro, principalmente Juan Vicente Gómez? Porque cambia completamente la realidad nacional. Bueno, les dejo en compañía de nuestro amigo y camarada, nuestro profesor Manuel Carrero. Adelante. Bueno, con el permiso correspondiente me despojo de esta piecita que se universalizó, ya forma parte de nuestro atuendo. Ali, muchísimas gracias por tus palabras, gracias por la invitación, Ali, a Xavier, a todos los compañeros del Centro Internacional Miranda. Me agradezco mucho tu invitación porque uno estudia, analiza, reflexiona
convencido que la palabra de uno puede ayudar a esclarecer aspectos para el avance, que siempre es lento, muy lento, pero se avanza, en ese avance dialéctico. Entonces, me parece sumamente importante que para nuestros compatriotas jóvenes pisen en tierra firme sobre el proceso de los últimos 100 y más años. Tengan ustedes, compañeros estudiantes, estudiantas se dice. Ajá. En todo caso, a todos ustedes, tengan en cuenta que este país, esta nación nuestra, sufrió en los últimos 100 años continuos hechos de violencia, de una violencia bárbara, cruel, una violencia brutal, como es la violencia del sistema capitalista. No es que haya una violencia buena y una violencia mala, no. La violencia es violencia. Hay formas de ser violento. Esta violencia ha sido en todos los órdenes. Si a mí me impiden hablar aquí es un acto violento, pero si encima me dan unos palazos, cambia de grado esa violencia. Bueno, este país nuestro, esta nación nuestra, ha sido violentada en los últimos 100 años, probablemente más cruelmente que en los 300 años de dominación colonial española. Hacia 1951, 52, no recuerdo ahora con precisión. Ajá, muy bien. No recuerdo ahora con precisión. Publicó don Mariano Picón Salas, el eximio ensayista venezolano, y quienes no lo hayan leído, por favor, léanlo. ¿Cuál libro, cuál trabajo, cuál ensayo Mariano Picón Salas? El que caiga en sus manos. Y si no cae ninguno en sus manos, cae en su teléfono, cae en su laptop, cae en su escritorio, en su equipo de escritorio, pero lean a Mariano Picón Salas. Escribió un ensayo que se publicó en un libro que se llama Visión de Venezuela, en el cual planteaba que Venezuela entró al siglo XX con la muerte de Gómez en 1935 y eso desató debates, discusiones, polémicas, contrariedades entre opinadores, periodistas, historiadores, etcétera. Don Mariano no era historiador, era fundamentalmente un literato, pero era un hombre conocedor de los procesos sociales, políticos, económicos, culturales en toda la América Latina. Hasta ahora se ha tenido, o se tuvo, como el más prodigioso ensayista venezolano. Afortunadamente hoy día contamos en el mundo académico con hombres y mujeres muy inteligentes, capaces probablemente de pensar el mundo de hoy como pensó el suyo don Mariano Picón Salas a comienzos del siglo. Planteaba don Mariano que Venezuela había entrado al siglo XX en 1935 porque con Gómez entró en un mundo prácticamente cavernario, que fue la prolongación de los años de dominio colonial. Y entonces es un trabajo muy bonito, muy interesante, muy fácil de leer y da para la reflexión. Aquella Venezuela que llega hasta la muerte de Gómez es un país realmente arcaico, y da para debatirlo. Ese país que en 1935 sale de las amarras de un gañán cavernario prediluviano, como era no el general Gómez, sino el mundo
que amarró el general Gómez, que ató el general Gómez, que construyó el general Gómez y su equipo, porque un hombre solo no podía hacerlo. Fueron los intereses en su entorno. Esa Venezuela dio un salto cualitativo tremendo entre 1900, más o menos 1925, 1945, 50. A ver, la visión del siglo XIX nosotros tenemos que tenerla de una manera más clara que aquello que nos enseñaron en el bachillerato. En el siglo XIX nosotros nos liberamos de la dominación española. En el siglo XIX, después de la caída de la dominación de Napoleón, después de la pérdida de la dominación colonial española, las naciones europeas estaban ya en pleno desarrollo industrial, comercial, financiero. Y aquella Venezuela que tenía comienzos, comenzandito, diríamos en los Andes, comenzandito el siglo XIX, contaba probablemente unos 850.000 habitantes, según los datos que da Humboldt y que dan otras estadísticas. Desde luego que sabrán que eso en ese tiempo no había una forma de precisar como hoy la cantidad exacta de una población, de población de un país, de una nación. Se hacían cálculos a través de otros métodos. Esa Venezuela pierde aproximadamente un 30% de la población en las guerras. Las guerras se comieron una parte importante de la población venezolana y entonces el modelo económico heredado del tiempo de la colonia entró en desastre. Porque no solamente la población, una parte importante de la población fue desaparecida, sino porque las unidades de producción, las plantaciones, las haciendas, los hatos, los molinos, los trapiches, fueron virtualmente arrasados. Y aquel país del siglo XIX en el que la población se vio frustrada en sus aspiraciones para resolver la vida material que había traído durante 300 años, esa población, en medio de esa frustración, fue conducida, obligada a entrar en el cauce de la guerra civil, de la violencia. Y entonces vinieron aquello que nosotros leemos en los textos de bachillerato, la guerra civil. ¿De quién? De cada gañán, de cada general que llegaba a presidente o que no alcanzó la presidencia y se alzó en Oriente, en los llanos en Occidente, en Guayana, en el centro. Y ese era un país al que llamaron cuero seco. Cuero seco. Cuero seco se pisa por un lado y se alza por otro. Se pisa por allá y se alza por otro. Y entonces fueron revoluciones y revoluciones, que eran iguales todas. ¿Por qué? Porque siempre eran conducidas por un pícaro que se aproximaba a las grandes masas depauperadas para seducirlas y plantearse como el Salvador. Y esas revoluciones no dejaban sino muerte, muerte y destrucción. Bueno, al fin y al cabo, como cualquier guerra, ¿no? La guerra no produce nada para los que están peleando, produce para los grandes fabricantes del material propiamente de guerra. La industria de la guerra, lo hemos dicho en otras ocasiones, es una de las principales industrias en el mundo. Por eso los países del mundo capitalista, del llamado mundo civilizado, del mundo industrializado, necesitan guerras. Y cada rato están modernizando un misil, un fusil, una nave artillada, un avión, etcétera, porque es una industria que produce capital. Bueno, esas revoluciones del siglo XIX fueron terminando cuando llegaron los andinos al poder. La historiografía clásica, tradicional y formal
Dice, no, es que llegaron los andinos y como esa gente es brava, acabaron con eso. Eso pudiera ser cierto, pero no es lo real. Vamos a meternos un poquito en profundidades. El desarrollo industrial y comercial de Europa en el siglo XIX tuvo a Inglaterra en la punta. Inglaterra fue el marcador del desarrollo industrial, comercial, tecnológico, científico y financiero del mundo. El mundo bancario, a partir de los años 30, 40, lo marcó Inglaterra. Para Europa y para el resto del mundo. Entonces logró controlar que las economías nuestras, los conductos neurálgicos de nuestras economías. Detrás tenía los cañones pero primero era controlar la economía como quien controla en un conjunto de gentes la comida. Entonces, terminado el tiempo de Napoleón, Inglaterra se recogió. Al fin y al cabo, es un territorio insular. Se recogió y se fue al estudio, a la investigación, a producir tecnología, a producir industria y a producir mercancía y a exportarla a otras partes del mundo. ¿A dónde? A la América, en la que ya España no tenía control, pero también a Asia, a China. En días pasados decía el presidente Xi Jinping, China no olvida. A China no la volverán a humillar con motivo de los 100 años del Partido Comunista. Y tiene razón. China fue humillada. Probablemente no es conocido, mire, portugueses, franceses, alemanes, ingleses y etcétera, se cogieron toda la parte, digamos, cercana a los mares de China. En una ocasión hubo un diplomático alemán que murió en una acción violenta en China. Los alemanes se llevaron, ya con el Reich, segundo Reich, llevaron a un príncipe y frente al Palacio Real en Berlín, voy a decirlo así porque no encuentro cómo es la manera correcta, lo hicieron caminar de rodillas frente a la nobleza, a un príncipe, como escarnio. Probablemente los chinos no olvidan eso porque los chinos tienen paciencia y memoria. Entonces ese mundo del siglo XIX en el que Europa fue recolonizando, ya no era necesario llevar ejércitos y ocupar con ejércitos un territorio, porque se controlaba la economía. En ese desarrollo de la economía había un factor importante que era el traslado, el transporte. Entonces era con grandes barcos que se movían a través de la vela. ¿Saben ustedes la tela que se coloca arriba en los barcos o el carbón? Y entonces se tardaba un tiempo determinado, pero ya para los años 50, 60 se descubre en Estados Unidos el petróleo y empieza a industrializarse y el petróleo empieza a refinarse y empieza entonces a adaptarse las turbinas en los barcos y rápidamente ya para finales del siglo se han hecho grandes avances y ya comenzando el siglo, en el amanecer del siglo, entonces la armada inglesa e inmediatamente la norteamericana, la rusa, la alemana, la inglesa, la holandesa, etcétera, todos cambiaron de la navegación a vapor y a vela, cambiaron a esa modalidad nueva, la de la utilización del gasóleo, derivado del petróleo. Por lo tanto, la clave no estaba en la nueva nave ni en las turbinas, sino en el petróleo. El que controlara el petróleo, como quien antes había controlado el carbón, tenía una parte del dominio de la navegación, porque podía producir mucha mercancía, pero si no tenía para el traslado, y el traslado rápido que lo daba el gasóleo,
Así que entonces los países productores de petróleo entraron en la agenda de las naciones poderosas de Europa y Estados Unidos. Y nosotros teníamos ya petróleo, era harto conocido desde finales de la colonia, desde los principios del tiempo colonial, pero ya digamos que en modo de petróleo como tal, ya se sabía que Venezuela tenía petróleo. La primera concesión que Venezuela concedió fue un regalo que Guzmán Blanco le hizo a Roberto Hamilton, un norteamericano que vino vendiendo galletas a Caracas y se pudo penetrar en los sectores de la burguesía caraqueña, y entonces Guzmán, entre comillas, dice la historiografía común, le regaló. No, Guzmán no era un hombre de andar dando regalos y menos de lo que él sabía. Se la cedió porque él iba en el negocio. Y entonces Hamilton se fue a Estados Unidos. Él no era un hombre que conocía eso ni tenía capital para eso. Y formó una empresa ya en Nueva York y se llamó la New York and Bermúdez Company. Bermúdez porque era en el estado Bermúdez. El estado Bermúdez era uno de los grandes estados que según la constitución del año 81, 1881 agrupaba como los otros los grandes estados. Por ejemplo, Táchira, Mérida y Trujillo conforman el gran estado de los Andes. Zulia y Falcón, el gran estado Zulia-Falcón, y así toda una cantidad de estados. El estado Bermúdez abarcaba lo que es la parte oriental, pues, Sucre, Monagas, Anzoátegui. Entonces Venezuela entró ya en el mundo de los hidrocarburos modernos, para llamarlos así, pues. Y cuando amaneció el siglo, entonces nosotros éramos sumamente importantes. Ya se había creado la Standard Oil Company y la Shell. Y entonces una y otra, además de otras, pero de menor rango. Entonces nosotros entramos fue en el librito de intereses de esas grandes empresas. Y eso marcó la vida de Venezuela y la marca hasta hoy, la va a marcar hasta más adelante. A finales del siglo XIX, entonces en Europa y Estados Unidos ocurrió un fenómeno, que era que sí, esos países industrializados vendían mercancía, pero hubo quienes de ellos lograron desarrollar mayor capacidad productiva y mayor capacidad de distribución y de colocación, y por lo tanto tener mayor cantidad de renta, mayor ganancia. Y esto significó que hubo países, naciones de estas, que estuvieron ahitas de capital, es decir, ya no podían reinvertirlo en sus propios países y trasladaron entonces a países débiles económica y financieramente como el nuestro, esas masas de capital sobrantes. Y entonces, ¿en qué lo colocaron? Bueno, en ferrocarriles, en electricidad, en telégrafos, en telefonía, en plantas productoras de carne, en frigoríficos, etcétera. Y entonces, repito, capturaron nuestras economías y nos hicieron entonces neocolonias. Es una forma de dominación colonial nueva. Ya eso andar con ejército, no. Le controlo la economía y ahí tiene que caer. Venezuela fue un país productor de rubros agrícolas y pecuarios desde tiempos pre-europeos, prehispánicos. España modeló formas de producción y de exportación, y Venezuela vivió de esto durante el tiempo colonial y todavía el siglo XIX y parte del siglo XX. ¿Qué producíamos? Bueno, pues todos los rubros de agricultura, y principalmente exportábamos. ¿Qué exportábamos? Café, cacao, maderas, algodón, carnes, cuero, cebo, huesos,
tintes, etcétera. De eso se vivía. Para exportar tenía que pagar en el puerto, bueno, se exportaba y cuando salían las mulas, las reatas de mula, se pagaba por derecho de camino, de alcabalas. ¿Y quién cuidaba, quién mantenía los caminos? Bueno, para eso se necesitaba tener gente y eso tenía un costo. Por derechos de puente, cuando había que pasar un puente y cuando se llegaba al puerto, había que pagar el derecho de puerto, y etcétera. De eso era que vivía. A finales del siglo XIX, entonces, hay una crisis de la agricultura en el mundo y a todos nos impacta. Esto sin tomar en cuenta que ustedes deben haber leído, escuchado a sus profesoras y profesores. Cuando se da una clase de historia, casi es lo que yo recuerdo, todo se debió a las revoluciones y a las crisis económicas. A las crisis económicas, porque nosotros lo que producíamos era lo mismo que producían en Centroamérica, producía África, producían otros países de América. Si había bastante producción, ocurría lo que ocurre hoy. Si usted produce bastante pastelitos, bastante arepas, va a tener mucha competencia y no las va a poder poner caras. Va a tener que bajar el precio y el volumen de las arepas o de las empanadas que produce. Por lo tanto, no va a tener los 5 empleados o empleadas, sino 3 o 2. Entonces, según la mayor demanda, usted tenía un tiempo de bonanza. Pero cuando esa demanda bajaba, entonces empezaba una situación de crisis. Y así vivimos el siglo XIX, porque dependíamos del mercado europeo. A finales del siglo XIX, en Europa hay una situación que, como les dije hace un rato, es que ya todo el mundo no concurría al mercado de la misma manera que antes, porque los grandes países productores de mercancía dominaban el mercado e imponían precios y formas, etc. Entonces se originó lo que algunos autores marxistas de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX llamaron imperialismo. De eso hay una cantidad de libros clásicos, el de más conocido, quizás más nombrado, más difundido, el de Lenin. Pero cuando Lenin produjo ese libro, en el año 18, ya había una cantidad de estudios muy importantes. Ese imperialismo se refería al control de territorios, al control del capital financiero, industrial, mercantil, etcétera. Hoy día quizás Lenin se reiría si nosotros le decimos que el imperialismo llega hoy día por arriba. Cuando usted entra a su apartamento, a su casa, vea la llave. A ver de qué marca es. Y el de la cerradura. Y cuando cuando pase el switch, el bombillo, vea qué marca es. Y lo primero que usted hace es agarrar el aparato del televisor, vea dónde es producido, y el televisor, y además el programa que le llega. Todo eso es extranjero. Todo eso viene de las grandes corporaciones, aunque diga fabricado en Venezuela, porque cuando se fabrica aquí tiene que pagar. Y lo que usted consume de ese televisor, que son 900 canales, y usted apenas ve 4 o 5 canales, usted paga por los otros 880 o 890 canales. Pero no solo por el televisor, es que ahora usted, que es antiimperialista, patriota, revolucionario y antiimperialista, usted carga el imperialismo en el bolsillo para arriba y para abajo. No puede vivir sin el imperialismo. Entonces carga su imperialismo en el bolsillo, en el celular. Y entonces el imperialismo se universalizó. Y entonces a nosotros nos llegó esa forma de dominación a trocha y mocha por la vía violenta de la imposición a finales del siglo XIX en un país rural. 80%, 90% de la población vivía en el campo. ¿Por qué? Porque ahí era donde se producía la economía, el ganado.
¿Cuál ganado? El ganado vacuno, el ganado caprino, el ganado caballar, mular, etcétera, y será la agricultura. Pero el capitalismo es enemigo de la vida rural, porque en el campo usted produce y tiene para su mantenimiento, su consumo. Entonces hay que urbanizar un país, porque en la ciudad usted no produce sino hambre, necesidades. Basura que necesita tener una empresa para que recoja la basura. Y esa basura probablemente va a un horno que la procesa y tal. La ciudad es el laboratorio del sistema capitalista. Venezuela era un país productor de maíz, de frutas, de caraotas, de diversos productos que para los años 20, 25 y 30 pueden ustedes conseguir en memorias del Ministerio de Hacienda o en la prensa de la época, que ya se está importando en frascos, en cartones, en bolsas. Se está importando maíz, se está importando frascos de frutos en conserva. Y entonces empieza un proceso de desvenezolanización. Cuando Venezuela es cautivada por los capitales norteamericanos y al rato por los ingleses, empezó un proceso de desnacionalización del gusto, de los gustos, de los colores. Aquella Venezuela rural que se había matado a punta de lanza y machete en el siglo XIX, a finales del siglo a comienzos del siglo XX entró en una situación igual pero diferente. Cuando el general Castro llegó a Caracas, había una estructura política que estaba desvencijada, que fue el liberalismo amarillo. Y cuando el general Castro llegó con sus 1000 y tantos andinos, ese caudillaje que venía desde 40 años atrás, desde el tiempo de la Guerra Federal, que de todas las revoluciones que se dieron en el siglo XIX, la Guerra Federal, bueno, fue una guerra federal, como todas, pues mató gente y se mató, pero fue distinta porque tenía contenido social que apuntaba hacia la médula de los propósitos y las necesidades de la gente común. Por eso la guerra federal es una guerra diferente, porque tenía contenido social, propósitos distintos a los que tenía cualquier caudillo. Eso lo oculta la historiografía clásica, tradicional por ahí. Entonces, al general Castro le dicen, mire, ¿cuánto tiempo va a durar usted ahí? ¿Cuánto tiempo? Yo vine aquí para quedarme, ¿y con qué se va a quedar usted? Con los 1000 hombres que trajo. Mire, aquí está fulano, tú estás en el oriente, en el Guárico, en Coro, en Guayana, en los llanos. Hay gente que tiene, caudillos que tienen el doble de hombres que usted y tienen armas. ¿Cómo se los va a quitar de encima? Tiene que saberlo. ¿Y cómo es que esa gente llega ahí? Bueno, esa gente llega ahí porque hay prerrogativas desde 1830 para que los antiguos y nuevos jefes regionales dispongan de una parte mayoritaria de los recursos que por concepto de intereses caen en las cajas de las aduanas y en las aduanas de los estados y antes de las provincias, y entonces ellos pueden tomar parte de esos recursos y es con lo que compran armas, bagajes, municiones, etcétera. Bueno, pues nos iremos hasta allá y la queremos a plomo y a... No puede. ¿Por qué no puede? Porque eso está en un librito que se llama Constitución General. Entonces hay que modificar la Constitución. Y el general Castro les metió una reforma en el año 1 donde anulaba la facultad de que el presidente de Estado pudiera disponer de ese dinero.
y aunque quedaron algunas rémoras, 3 años después le metió otra reforma y les eliminó todas las facultades a los caudillos regionales que de ahí en adelante se quedaron fue con la mano tendida para ver qué les daba Caracas. ¿Usted quiere hacer un puente? Sí, eso es real, páseme el proyecto, pásemelo en un presupuesto. Usted no puede disponer allá porque el puente es para un río, para un caño bajito, pero en Oriente necesitamos un hospital. Entonces los caudillos entraron en un envejecimiento que a los 5, 10 y 15, 20 años fueron feneciendo. De modo tal que la finalización del caudillaje no fue por virtud de que los andinos, paisanos nuestros, fueran más bravos que no, fue porque les quitaron las fuentes de financiamiento para las guerras, para las armas, para los alzamientos. Sí, ese fue un tiempo muy violento, muy difícil. El tiempo de Castro y Gómez es un tiempo muy difícil. Fue un tiempo para Venezuela muy difícil, de riesgo. Cuando se produjo el bloqueo a las costas de Venezuela, Venezuela era un deudor de más de 100 años. Esa deuda venía como la deuda que tiene un niño que va a nacer pasado mañana. Ese niño que va a nacer pasado mañana ya tiene una deuda. Pero si no ha nacido como debe, bueno, porque esa deuda se prorratea por cada venezolano. Usted tiene una deuda pendiente ahí con el Estado en términos proporcionales. Entonces, cuando Venezuela se hizo independiente en 1845, España, para afirmar ese documento que reconocía la independencia de Venezuela, la obligó a que reconociera una cantidad de deudas que tenía, imagínense ustedes, desde el 1700, cuando España tuvo que enfrentar una cantidad de situaciones y le pidió préstamos a bancos flamencos, holandeses, alemanes. Y entonces puso como garantía, estoy hablando de 1780, 1790, puso como garantía el ingreso de los ingresos fiscales por puertos de Venezuela. Pero España le cobró a Venezuela lo que había gastado en la guerra desde 1811 hasta 1821, 22, 23. Y aquellas otras que por distintas razones no aparecieron al momento de firmar el documento. Así que un niño que va a nacer pasado mañana tiene una deuda, una carga de la deuda venezolana. Venezuela nació endeudada como república. Entonces, a lo largo del siglo XIX se pidieron préstamos para la guerra de independencia y luego para una cantidad de guerras, préstamos. En 1896 se le pidieron 50 millones de bolívares, que era una suma astronómica, al disconto de Gesellschaft, un banco alemán, de las cuales no entró un bolívar, ni un real, ni un medio, ni una locha, ni un centavo. Bueno, los muchachos no saben qué es una locha. Una locha es una octava parte de un bolívar, es una moneda que circulaba de 12 céntimos y medio. Xavier Sarabia sí sabe eso porque tiene años para conocer lo que yo, porque a mí me han contado. Entonces no entró un solo centavo porque ese préstamo se hizo fue para pagar los créditos y deudas. Quiero decir, los intereses y deudas que tenían que haberse pagado en tiempo antes. No entró un solo centavo. Entonces fue el motivo formal para bloquear las costas de Venezuela. ¿Cuál era el motivo real? Ese bloqueo lo hicieron entre Alemania, Inglaterra, bueno, Italia. Y entonces, ¿cuál era la idea? La idea era un juego de intereses imperialistas. Inglaterra tenía cierta precaución con Alemania, que en los últimos 20 años del siglo XIX se armó pero hasta los dientes. Alemania quería tener una posesión, porque un imperio que no tenga colonias, eso
Puede ser otra cosa, pero no es un imperio. Y entonces Alemania quería tener posesiones en América. Entonces, en el Caribe tenían los ingleses, franceses, holandeses, daneses, Estados Unidos. Bueno, y Alemania, nada. Los Estados Unidos tenían interés en que Europa, a través de sus grandes potencias, reconociera que la doctrina Monroe era parte del derecho internacional. Y entonces era un conflicto interimperial y encontraron en Venezuela el escenario apropiado porque Alemania aspiraba a tener la isla de Margarita. Ya habían dado por allí en distintas partes, buscando con la isla de Taboga, allí en el sur en el Pacífico panameño. Había intentado en Haití, había intentado en el norte de Brasil, pero le puso el ojo a la isla de Margarita por varias razones: por céntrica del Caribe, por cercana al canal de Panamá, porque tenía montañas y la navegación todavía se hacía con carbón, y además porque estaba cerca de las otras colonias insulares del Caribe. De manera que Venezuela se vio en un conflicto sumamente difícil, riesgoso de perder su territorio y de perder territorio marítimo y territorio insular. Aquellos conflictos que no salían no terminaban de aquella Venezuela del siglo XIX que parecía condenada a estar en una matachina permanente. Encontró en la figura ignorantona del general Gómez un hombre apropiado para los planes del imperialismo. La figura de Gómez ha dado para el cine, para el teatro, para la literatura, y todavía da. Probablemente no se ha metido la uña a escarbar en la profundidad de las razones de cómo es posible que un hombre de esta naturaleza estuviera durante 27 años controlando el poder. En principio sería sumamente fácil. Bueno, un hombre que le interesaba el imperialismo y ya está. Pero con eso no es suficiente. Tenía que haber una clase propietaria oligárquica que fuera cómplice. Y la oligarquía venezolana ha sido cómplice, bandida. Quizás no digo las palabras porque no son académicas, las más convenientes, las más adecuadas, las más ajustadas, pero ha sido partícipe de los crímenes que contra el Estado venezolano se han llevado a cabo. Bueno, aquel hombre fue la figura apropiada para los intereses del mundo capitalista. Miren, en 1917 el petróleo, esos son los registros que da el Ministerio de Hacienda. Las primeras exportaciones de petróleo ocurrieron oficialmente en 1917, se medía por toneladas, no por barriles, eran toneladas métricas, no por los barriles de madera de la amiga, aquella que... Eso fue después, que se buscó una medida universal, y entonces creo que son 142 litros. Bueno, la primera exportación se hizo en el año fiscal 1917-1918, y no llegó a 1 millón de bolívares. Sumó 897.673 bolívares. Era una cantidad importante para la época, ¿saben? En el año 1919-1920 superó por primera vez el millón de bolívares y llegó a 1.067.438. Pero 10 años después de la primera exportación, entre 1926 y 1927, el petróleo superó con la cantidad de 200, una cantidad bárbara para esa época, país que se gobernaba con 70, 80 millones de bolívares. Y con 70, 80 millones de bolívares se pagaban profesores, ejército, se mantenían carreteras, caminos, seguridad, cuerpo diplomático, hospitales, medicaturas. 80, 90 millones de bolívares, 70 millones de bolívares.
Ustedes saben lo que es para de un presupuesto de eso. Solo por petróleo recibió 259.147.393 bolívares. Eso es una cosa de una locura. Nadie estaba preparado, así como si cualquiera de estos muchachos le dicen hoy día, mire, sabe que usted es heredero de una fortuna ahí de 100 millones de dólares. Bueno, se le pierde el mundo. ¿En qué es lo primero que piensa? Voy a comprar una camioneta, 2, 3, 4 camionetas, voy a tener 5 novias, 20 amigos, le aparecen amigos y familiares que no conocía, compra joyas, relojes, zapatos, teléfonos, computadoras, viajes, se le pierde el mundo. No estaba preparado para eso. Aquel país nuestro no estaba preparado para eso y enloqueció. Enloqueció porque el año de la crisis del sistema capitalista, la gran crisis del año 29, aquí hay una cosa, pero realmente un desafuero. Fueron 619.938.022 bolívares. ¿En qué se podía hacer con ese dinero? ¿Qué se podía hacer? Eso era una cosa loca. Bueno, pero hubo quienes, entre ellos Gustavo Herrera, Gil Fortul, el mismo Uslar Pietri, hubo gente sensata que se dio cuenta que esto era una hemorragia indetenible de dinero que iba inevitablemente a traer gentes de otras partes con otras culturas, otras costumbres, otros modos de vida, y esto se iba a convertir en el metro. Empuje para allá y empuje para acá y no me importa para dónde va usted, ni de dónde viene, ni cómo anda, Entonces se va a convertir en el Boulevard de Catia, entonces se va a convertir en la Redoma de Petare, esto se va a convertir en cualquier mercado de Venezuela, en un desorden. Y entonces empezaron a pensar un poco qué hacer con esto y cómo orientar ese dinero. Porque para entonces ya había dispuesto el sistema capitalista de un modelo que se los voy a tratar de figurárselos. Se trae la masa de capital para exportar, para producir y exportar el petróleo. Traigo capital y lo invierto. Traigo capital de cartera y capital en herramientas, capital. Saco el petróleo y me lo llevo. Vuelvo a traer capital y es un círculo. En un país de 4 millones de habitantes, el sistema capitalista no funciona así. Usted tiene que movilizar el dinero. ¿Cómo hacer para movilizar ese dinero, ese paisito? Entonces hay que violentarle sus costumbres, hay que urbanizarlo. Y entre 1925 y 1928, al año 48, 50, 50 y tanto, Venezuela fue urbanizado. Hubo oleadas de campesinos que llegaron a las márgenes de las ciudades a vivir en ranchos, en covachas, que llegaron a vivir en condiciones depauperadas. Y entonces se multiplicaron las necesidades. Y entonces el caballo fue cambiado por los camiones. Y las baronías regionales, donde los amos de la tierra reinaban, eso fue abandonado. Y entonces las ciudades se convirtieron en lo que en buena medida son hoy, cordones marginales, que lo que tienen son necesidades. Lo que estoy tratando de plantearles es que el modelo político que se planteó fue un modelo de desintegración y de profundización de la dependencia. Y entonces, como dijimos hace un rato, aquel país que enloqueció con el dinero, con las masas de capital, entonces aceptó la mercancía importada y empezó a fraguar el modelo petrolero que hasta hoy nos determina, que vivimos hoy todavía
y que nos cuesta que alguien de nosotros pueda pensar que haríamos mucho bien en irnos a un campo a trabajar la agricultura, a una fragua, a producir una herramienta, a producir un artículo de hierro, o que nos fuéramos nosotros a crear una empresa procesadora de pescado. Eso no estaba en la mentalidad nuestra hasta hace un rato, cuando la crisis nos ha obligado a reflexionar. Y entonces el modelo exportador de petróleo nos convirtió ese modelo en una ficción. Si conseguimos a 100 personas, le preguntamos cuál es la primera mercancía de exportación de Venezuela, la primera. Todos consideran que es el petróleo. Y no es así. La primera mercancía de exportación es capital. Porque nosotros importamos la inmensa mayoría de las cosas, no solamente de consumo, de comida, de medicina, sino de ropa, de tecnología, de todo. Y entonces nosotros producimos capital para exportarlo, en un ciclo incesante e incansable. Eso no nos lo revela a nosotros ni en la educación básica, ni en el bachillerato, ni en la universidad, porque fue creada una universidad para ocultar. Ni la televisión, aún la nuestra, con todos los programas que tienen todos los días, no nos dicen cómo es este modelo. Vamos a superar el modelo exportador, pero ¿en qué consiste ese modelo exportador? ¿Cuál es el modelo de la renta petrolera? Usted le pregunta a 100 muchachos, estudiantes de universidad, bueno, le dirán vaguedades en el mejor de los casos, pero no tiene información. Entonces, bueno, dentro de esos venezolanos que hubo, mire, en 1938 se creó la Contraloría General de la Nación. Según leo en algunas memorias del Ministerio de Hacienda, que ustedes las pueden consultar cuando quieran, es necesario, ustedes que aspiran a ser líderes políticos, ustedes que aspiran a ser concejales, alcaldes, gobernadores, ministros, embajadores, gerentes, no puede ser que ustedes no conozcan eso. Ustedes tienen que saber cómo se estranguló aquel país de 300, de 400, de 500, de tantos años para convertirlo en una máquina consumidora de lo que se produce en los países industrializados. Tienen que conocerlo si ustedes quieren ser realmente líderes políticos. Si ustedes quieren ser líderes políticos, tienen que saber dónde viven, en la parroquia, cuántos abastos hay, cuántos colegios, cuántas farmacias, cuántas paradas de autobuses, cuántas bocas de visita no tienen la tapa, cuántos árboles se pueden recuperar. Usted va a ser concejal de aquí y usted no sabe nada de eso. ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cuántos votan? ¿Cuántos no votan? ¿Cuál es la población de Venezuela? ¿Cuántos van a votar en estas elecciones? ¿Cuántos van a votar dentro de 4 años? ¿Usted es un líder político de qué? ¿De escritorio? ¿Ahí de revistas de eso? No. Tiene que estar enterado de todo esto. Entonces, en el año 38 se creó la Contraloría General de la Nación por necesidad inclusive de las empresas productoras, de las empresas exportadoras, porque cuando una empresa de estas trae un capital tiene que informarle a su gobierno, voy a llevar el equivalente a 500 millones de dólares. Y yo tengo que decir cuánto estoy produciendo, cuánto tengo que aportarle en intereses aquí, allá, tengo que llevar cuentas. Eso no se hacía aquí en Venezuela. Y en 1939 se creó el Banco Central. Hasta la creación del Banco Central, el Banco de Maracaibo tenía sus propios billetes. El Banco Táchira, el Banco Caracas. Entonces se estableció una moneda nacional de papel y en metal. Se fue poniendo orden al país. En el año 42 se estableció el impuesto sobre la renta. Pero créanme que muchas de estas leyes que se fueron creando fueron prácticamente por impulso de la necesidad que tenían los intereses foráneos, porque tenían que llevar cuentas a sus respectivos países. De modo tal que el desarrollo de la política nuestra en el siglo XIX
estuvo vinculado umbilicalmente a los intereses foráneos y principalmente a los intereses del capital petrolero, principalmente del capital norteamericano que nos transformó la vida. Hay gente que no puede vivir sin las famosas hojuelas de maíz. Bueno, aquí durante centurias comimos maíz, pero maíz en arepa, maíz en atol, maíz tostado, maíz triturado. No, tiene que ser hojuelas, porque los niños míos no pueden vivir sin eso. Ese es el desayuno de ellos. Ay, pobrecitos, si no, no pueden. Y tienen que tomar toddy. Ay, ellos, pobrecitos, sufren tanto si no tienen toddy. Eso, no duermen. Mami, no hay toddy. Ay, yo no voy a desayunar, no voy a cenar. Eso no crean que eso es... No. Eso lleva un proceso de cambio en las papilas gustativas que va tanto en el momento de consumo como en la imagen de los grandes avisos por la autopista, de la televisión, de la radio, de un llavero, de una gorra, y entonces se coloca en el imaginario. Eso es un trabajo. Vean la prensa del siglo XIX, vean la prensa del comienzo del siglo XX. Entonces, nuestra política no fue nuestra, sino fue la política que respondía a los intereses de los grandes capitales. Llegamos a donde llegamos a finales del siglo pasado con una crisis estructural en la que los partidos políticos, la iglesia, los líderes, las instituciones perdieron toda credibilidad, porque ese proceso no respondía a los intereses del venezolano común y corriente, como las constituciones no respondieron a la pobrecía, digámoslo así, a la pobrecía del siglo XIX. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, empezamos a reaccionar sin razonar. Esa reacción sin razón produjo, algunos de ustedes no conocieron eso, que fue el Caracazo. Después de la tormenta viene la calma y fue entonces el sedimento de razonamiento el que nos llevó a pensar qué había pasado. Se quebró entonces el modelo. El modelo era la manera en que nos habían acostumbrado. Y entonces ese modelo ya no funcionó más y no había uno preparado. Y para los que hubiesen preparado, el pueblo empezó a pedir otro que era el que le interesaba. Eso lo entendieron muy bien los militares patriotas que se alzaron en el año 92 y que venían impregnados, venían untados, venían bañados, venían cubiertos de lo que Alí La Cruz decía cuando expresó sus palabras. Volver a los orígenes, buscar en el que nos libertó hace 200 años las ideas de un rico propietario, dueño de tierras, de molinos, de minas, de casas, de esclavos, y que tuvo la suprema visión del desprendimiento. Volver al pensamiento de Bolívar, y eso era peligroso. Por eso nos ha costado lo que nos costó y lo que nos sigue costando, porque la idea de ser bolivariano va vinculado a la idea de la libertad y de la soberanía. Si no lo han entendido, empiecen a leerse los documentos de Bolívar, aunque sea así como el que no deja. Léanse los documentos de Bolívar, y entonces a la oligarquía, es decir, a la clase propietaria del capital, del comercio, de la industria, a la clase beneficiaria de la riqueza venezolana, a la clase que se apropió de la riqueza del petróleo. No vayan a creer ustedes que porque se robó la plata. Ninguno de ellos agarró una mochila de plata y se la llevó para su casa. No lo hizo porque, bueno, entre otras razones porque no podía hacerlo. Si hubiera podido hacerlo, se la lleva. Pero sí porque le dijo al gobierno:
a la estructura del poder. Mira, necesitas armas, yo te las compro. Bueno, yo compro un fusil en $1.000 y te lo vendo en $3.000. Medicinas te las traigo, ropa te las traigo, maquinarias te las traigo, semillas te las traigo, etcétera. Y entonces el capital que era del pueblo venezolano fue a parar a manos de esa clase rica. ¿De cuál clase? De la que la señora aquella, que no nombro aquí, llama gente decente. Esa es la gente decente. Entonces, retornamos a las ideas fundacionales de nuestra soberanía, que es las ideas de nuestro libertador. Deseo haber sido útil en este momento, este tiempo que van a utilizar ustedes, y muchísimas gracias, y gracias a Ali nuevamente, y gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Realmente muy esclarecedoras. Con permiso. Muy esclarecedoras tus opiniones. Fíjate, mientras conversaba el profesor, me asaltaban algunas consideraciones. En ese gabinete de Juan Vicente Gómez hay una frase que a veces se le acuña a unos, pero creo que fue Alberto Adriani quien dijo: sembrar el petróleo. Fíjate, tú tocaste un tema de una Venezuela que en 20 años cambió. La pregunta que me asalta aquí de manera inmediata es: ¿se sembró el petróleo? Por ahí está el profesor Edgar Figuera, que me está comentando que si tú conocías el medio papelón y el cuartillo, porque son monedas, son monedas, un real y cuartillo, el chelín, el fuerte, el medio papelón. ¿Tú conociste el medio papelón? Ah, bueno, fíjate, muy importante. Y me asalta también, fíjate, el tema petrolero es bien interesante y complejo, porque en un siglo no produjo. Es decir, el concepto de exportación fue un sistema bien montado que jamás produjo desarrollo, produjo desigualdad. Sobre ese tema vamos a ir más adelante, pero quería comentarte, ¿hubo o no hubo siembra del petróleo? No, a ver, hubo inversión, digamos que no en lo estructural para el desarrollo de Venezuela. No se sembró el petróleo en términos de lo que debía haber sido. Sí, entre Alberto Adriani y Uslar se disputaron, no ellos, la autoría. Uslar Pietri, en un libro que se llama El petróleo y los venezolanos y el petróleo, hace una defensa de su autoría. Hace una defensa de la autoría. Pero bueno, volviendo al petróleo, no se sembró. Hubo inversión del dinero de petróleo, pero haber sembrado el petróleo significaba haber transformado el país en términos en que el capital generado por la riqueza petrolera lo permitía para transformar el recurso natural de Venezuela en diversos escenarios de la producción industrial y semi-industrial. Y Venezuela podía y puede, porque tiene con qué. No es solamente el mineral, no es solamente el recurso petróleo, sino tiene minerales, pero además tiene el recurso humano preparado. Tiene ahora una definición hacia dónde va y tiene una ley de la patria que le pone 5 escenarios para la reflexión, la realización, el desarrollo de lo que puede ser una potencia. Cuando decimos una potencia, es una potencia. No decimos una fábrica de aviones o de máquinas de esas que tienen 40 metros
y pesan miles o millones de toneladas. No, decimos potencia porque podemos tener excelentes servicios, excelente salud, excelente educación, inversión en la investigación. Podemos tener extraordinarias carreteras, vialidad, podemos desarrollar el turismo, podemos tener una extraordinaria calidad para nuestra gente adulta, ancianos, para los jubilados, para los hospitales, para las casas de recreación, para todo lo que manda la Constitución bolivariana. Podemos ser una potencia. Estamos en la fase de resistencia y cada día que nosotros avanzamos, cada día que pasa en el calendario, es un día más que derrotamos a las fuerzas interventoras del imperialismo. Entonces, el petróleo está todavía por sembrarse. Excelente. 1.000.000 de gracias. Excelente, doctor. Muy agradecido con su intervención. Usted es un invitado permanente en esta cátedra. Seguramente que cuando toquemos las personalidades de López, Contreras y Medina, también lo vamos a invitar. Bien, muchas gracias, amigos del Centro Internacional Miranda. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Thank you.